Buenos días amigos, ¿cómo han estado ustedes? Un abrazo cordial para toda la familia Fides a nivel nacional, con más de esas 110 repetidoras en todo el país. Llegamos hasta el rincón mismo de nuestra patria y claro, nos sentimos felices de ello. Queriendo imaginarnos dónde nos escuchará, cómo nos escuchará, qué estará haciendo, pero sobre todo, qué quiere usted ver y escuchar a través de estas frecuencias. Esperamos todos los días tener ese material que usted necesita para poder tomar decisiones en su vida. Porque la información es eso, datos exactos, datos relevantes para que usted pueda definir no solamente su opinión, sino su actuar en este momento en el país. En todos los ámbitos, no me refiero a uno en específico. Un agradecimiento especial a quienes nos siguen a través de Fides Televisión y a través de nuestras redes sociales, también durante la mañana, el streaming de Fides, Radio Fides de Bolivia en el Facebook. Ahí puede seguir el programa todas las mañanas. Le mandamos un gran abrazo. Aunque por las redes, ya lo dijimos ayer y lo denunciamos públicamente. Personalmente, como periodistas, agencias de noticias, periódicos digitales están siendo terriblemente atacados. Refrescamos ayer esta denuncia que hoy esperamos se haga más viral aún que ayer y que organizaciones periodísticas y autoridades tomen recaudo sobre un nuevo atentado a la libertad de expresión. Bueno, la parte de notificaciones de las noticias ya no llega a la gente. Las notificaciones. Las notificaciones, noticias, porque estamos en el sector de noticias. Cuando tú tienes un gran número de seguidores, pones algo y mucha gente es notificada de que has puesto una publicación. Por supuesto. La gente ya no recibe notificaciones. Ya no recibe. Okay. Por lo tanto, tus visibilizaciones y notificaciones no existen. 1 o 2 personas. Se aplicó de parte de Facebook una sanción de restricciones y a medida que pasaban los días, si es que seguíamos publicando, nos seguían aumentando un día la sanción. Tú haces una apelación porque tienes esa posibilidad, pero nosotros apelamos porque considerábamos injusta esa sanción de restricción durante tantos días, más de una semana, pero Facebook lamentablemente no nos respondía y no nos da argumento. Reporta cualquier publicación que saques y le pones información de votación incorrecta, terrorismo, lenguaje que incita al odio, noticias falsas, spam y denuncias, evidentemente el Twitter o el Facebook te va a castigar. Mientras más gente denuncia, más rápido van a acudir a atender esta denuncia. Y esto es lo que están haciendo con nuestras redes sociales en este momento. Mira, o sea, los guerreros digitales están actuando de esa manera. ¿Será? Por lo tanto, cayó drásticamente la audiencia a partir de esta imposición de restricciones de Facebook. Yo hice la denuncia porque se comunicó conmigo algunas personas que vieron el problema. Hice la denuncia a una dirección que me dieron, que es access.org, algo así. Ahí me respondieron que iban a escalar el caso. Lo hicieron aparentemente, pero sin ningún tipo de solución. Tú sí recibiste una respuesta de Facebook, por ejemplo, que te dijeron que la página fue denunciada. Claro, cuando recibí la respuesta de por qué, me dijeron que había sido denunciada varias veces, ¿no? Y ante la denuncia lo que ellos hacen es imponer restricciones. ¿Es o no es la nueva forma de tratar de callar a los periodistas en las páginas? Lo ponemos entonces en evidencia. Está hablando la Iglesia Católica, se pronuncia sobre los sucesos en el país. Vamos a engancharnos a esta transmisión del diario El Deber, que está transmitiendo en vivo precisamente a esta hora, esta locución de los representantes de la Iglesia. Escuchemos, por favor. Ministro de Agua, amenazar de muerte a jóvenes movilizados o fomentar el enfrentamiento entre el campo y la ciudad son inaceptables y carecen de sensatez y responsabilidad. Asimismo, la organización y despliegue de grupos de choque acrecientan la violencia en las calles de nuestras ciudades y merecen el repudio general por constituirse en expresiones de intolerancia e inseguridad para la población. Animamos a todos los creyentes y personas de buena voluntad a continuar e intensificar iniciativas de oración por la paz en Bolivia,
Es necesario orar pidiendo a Dios que inspire deseos y ayude a tomar las decisiones adecuadas. Invitamos a todas las familias y parroquias a unirse en oración a través de las iniciativas que se están proponiendo. Solo la inspiración de Dios nos ayudará a encontrar la salida justa, libre y verdadera que permita recuperar la paz, fruto de la justicia que merece nuestro pueblo. La Paz, 31 de octubre de 2019, los obispos de Bolivia. Hemos escuchado la Iglesia Católica pronunciándose a esta hora sobre la situación que vive en el país. Y no es para menos. Señores, ya tenemos 2 muertos. Ya hay 2 muertos en el país. Lo venimos diciendo desde hace más de una semana atrás. ¿Qué se espera para solucionar este tema? Muertos, ahí los tienen. Son 2. Mario Salvatierra, de 55 años, y Marcelo Terrazas, de 41 años. Ambos con familias. Mario Salvatierra, de 55 años, deja una niña, una pequeñita, en la orfandad. Avala, es lo peor, avala. ¿Quiénes son? La policía está tras las personas. Se dice que fue un grupo de choque que disparó contra la humanidad de estas personas. Estamos a esta hora con Juan Alanoca, nuestro periodista en Montero. Juan, muy buenos días. Estos minutos para que nos pongas al tanto de lo que pasó ayer y lo que está pasando hoy en Montero, lugar en este momento en los ojos del país y del mundo. Juan, buenos días. Gracias, John Arambia. Espera, la población de Montero ha vivido una situación bastante hostil por lo que aconteció con los... Estamos hablando... Mario es un hombre de 55 años de edad. Juan, nos interfiere un poco el tema del audio, por favor, que tenemos ahora. Estamos viendo algunas de las imágenes de Montero que llegaron en las últimas horas precisamente a propósito de este suceso. Juan, con un poco más de suerte, volvemos contigo hasta Montero para seguir tu relato. Por favor, buen día. Escucho bien. Bien, si podemos hacer un contacto telefónico, por favor, con Juan a esta hora, solamente telefónico. A veces el tema de poder hacer una videollamada para contactarnos con él muestra la debilidad de este sistema de internet precisamente en algunos puntos del país. Vamos a mostrar una fotografía a continuación, por favor, si me lo permite, producción. Se está velando en este momento los cuerpos de estos 2 fallecidos. Hasta donde sabemos, en el hospital cercano se han atendido 4 heridos de bala que están fuera de peligro, pero serían en estas reyertas alrededor de más de una decena de heridos. Juan Alanoca, estamos contigo en la llamada telefónica para que nos vaya contando, viendo la fotografía de una de las personas que está siendo velada en este momento. Es el cuerpo de Marco Salvatierra, de 55 años, en su velatorio. Cuéntanos qué pasó ayer, ponnos al tanto en el contexto, por favor, de qué se está investigando, qué pasó, qué va a suceder. Adelante, Juan, te escuchamos atentamente. Gracias, John. Brevemente informar a la población que está siendo velado el cuerpo de Mario Salvatierra, de 55 años de edad, en el barrio 24 de septiembre de esta ciudad, porque es montereño. El otro cuerpo que ha sido trasladado del señor Terrazas, Seleme, de 48 años, ha sido trasladado a la capital cruceña, porque proviene de allá de Santa Cruz de la Sierra. Informar que todo ha empezado como a las 10 de la mañana de ayer en el Puente de la Amistad, donde estaban bloqueando un grupo de pobladores de Portachuelo que apoyan el paro cívico indefinido por la democracia y el voto ciudadano. En ese instante, por las redes circuló también imágenes y también videos en las que se observó el traslado de gente afín al movimiento al socialismo hacia ese lugar en un camión y en varios buses. Entonces, de ahí se desencadenó este enfrentamiento con ya la gente que mencionamos ya anteriormente, lo que ha derivado en 5 personas heridas. Desde ahí se denunció que se habría hecho uso de arma de fuego, porque hay entre las 5 personas heridas, resultó uno de ellos de Portachuelo con la mandíbula destrozada.
como efecto del impacto de un proyectil. Se habla de una escopeta. Se ha mostrado también ayer el cartucho que había sido utilizado en esta reyerta. Posteriormente, ya en horas de la tarde, se registró un segundo enfrentamiento, y esto fue en el barrio Copadena y también en proximidades de la doble vía Montero-Guavirá, al norte de Montero. En esta reyerta se ha prolongado por más horas, por lo menos hasta las 9 de la noche, ha estado registrándose este enfrentamiento entre ambos bandos. De este enfrentamiento resultaron lamentablemente 2 personas fallecidas por impacto de bala, de acuerdo con los informes que tienen los médicos que los han atendido en la clínica Unimax y en la clínica Cardiosalud de Montero. También en la clínica Unimax se atendió 13 personas heridas también de bala. Están ellos en recuperación, y en la clínica San Antonio se ha atendido como 20 personas heridas con contusiones, en fin, pero ya han sido los 20, de acuerdo con el informe del médico que atendió esta clínica, ya han sido dados de alta las 20 personas. Entre esas 20 personas estaba el hijo del presidente del Comité Cívico de Montero, Regis Medina Paz. Le llegó, al parecer, algún objeto en la frente y le tuvieron que hacer una sutura. Esto exacerbó más los ánimos de la gente, curiosa. También supo de que el presidente del Servicio de Transporte Trufis Expreso Norte, concejal a la vez del movimiento socialismo, supuestamente desde ahí se habría suministrado petardos, en fin. Entonces la gente furiosa recorrió hasta el lugar, hasta la parada, y empezó a destruir los vídeos blindex de esa parada de Trufis que presta servicio de Montero hacia Santa Cruz. Esto, reiteramos, ha durado por varias horas esta reyerta aquí en Montero. John, ¿se torna usted? ¿Tiene alguna pregunta? Bien, Juan, lamentamos muchísimo, y desde Fides, este sistema de comunicación, les mandamos nuestras condolencias a estas familias de quienes han perdido la vida. No somos nosotros quienes para acusar a uno o a otro lado, sí relatar el tema de los hechos. Tenemos entendido que la policía está iniciando el tema de las investigaciones, pero uno se pone a pensar, de repente uso de armas de fuego. Han salido fotografías, no sé si son ciertas o no, de alguna persona ahí con traje camuflado, con un rifle, decían un francotirador. No sé cuánta validez podemos darles a estas fotografías que están circulando en las redes sociales, Juan. ¿Ha avanzado en algo? ¿Hay una noticia de poder encontrar a los responsables? Ahí estamos viendo en Fides TV la fotografía de una persona que está con un camuflado y está agarrando precisamente un arma. No sé si darle crédito o no a esta fotografía, Juan. Sí, así es. Esa versión también se maneja acá. Algunos médicos con los que hemos establecido contacto han comentado esto. Presuntamente, en estos hechos, estaría en medio de la gente, al final más que atacó, estarían francotiradores, porque uno de los médicos dice, coincidencia hay de las personas que han sido fallecidas. En el mismo lugar, en el tórax derecho, es el orificio de ambas personas. Lo propio con las personas heridas de bala. Entonces, da lugar a que presuntamente serían francotiradores que habrían activado el arma de fuego. Estamos ahorita en las oficinas, cerca de las oficinas del Comando de la Policía del Norte integrado para conocer la versión también de la institución del orden. Toda vez que también, al parecer, no intervino oportunamente para evitar estos desenlaces fatales. Vamos a consultarle al comandante de esta unidad policial sobre esta situación bastante delicada que se ha generado en la víspera, John. Bien, ¿estás llegando? ¿Lo tienes al comandante cerca o te volvemos a llamar, Juan, un poquito más tarde? Nos vuelva a llamar, por favor, John. Estamos tratando de comunicarnos porque él está en reunión y estamos aguardando. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por estos minutos, querido hermano y colega. Te mando un gran abrazo. Estamos realmente de luto hoy por la muerte de 2 hermanos bolivianos en estas condiciones. Dos. ¿Notaron que La Paz está un poco más tranquila hoy? No quiero sacar conclusiones apresuradas. Hemos pasado por la zona sur, hay 2 puntos de bloqueo,
pero la avenida principal está totalmente despejada. Hemos llegado con total tranquilidad. Salimos tempranito hoy para llegar a la Fides, rápido, que llegamos en mucho menos, claro, de lo que llegábamos los anteriores días. ¿Qué pasó con la gente en el tema de los bloqueos? Lo deja usted, por favor, en el tema de los análisis. ¿Se están cansando? ¿No? Puede ser que se estén preparando para el cabildo de hoy también, ¿no es cierto? O están en una pausa, no sé, para abastecerse. Todo puede estar sucediendo. Pero claro, la zona sur no es La Paz, pues, ¿no? Hay otros lugares en La Paz donde también se están presentando bloqueos. Pero es muy importante para nosotros porque lo necesitamos, porque ustedes, nuestros ojos allá, nos pueden enviar al teléfono a estos números 765-00237, 765-00237 y 697-57470. Algunos videos y reportes de dónde se están produciendo los bloqueos el día de hoy, para informar con un poco más de propiedad cómo está la ciudad en esta jornada. Recuerden que a las 6 de la tarde, cabildos en diferentes ciudades, en Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, se van a producir cabildos en un solo evento que quiere juntar la gente cívica, los representantes cívicos, llamado el gran Cabildo Nacional, el día de hoy. Acá en La Paz se van a reunir en el puente de la Cervecería Boliviana Nacional y van a ir rumbo a la Plaza San Francisco, que es lo que tenemos en información hasta el momento. Estos datos los iremos desarrollando un poquito más adelante, Amigos, primera pausa en Antes de Mediodía. Acompáñenos, por favor, y claro, hay que hablar. ¿Por qué estás triste hoy, querido hermano? Al camarógrafo de Fides Televisión le hablo. La situación. Sí, no va a haber segundo aguinaldo. El Instituto Nacional de Estadística sacó ayer el dato de crecimiento y no da a la cifra que el gobierno siempre se ha apoyado para decir que va a haber segundo aguinaldo. No da. Parece que no hay segundo aguinaldo, al menos por la cifra no hay. Oficialmente no se ha dicho nada. Tranquilo, hermano, cálmate. A ver. El expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, con toda la probidad del profesional, nos acompañará en este Queso y Marraqueta a la vuelta, hablando de este y otros temas. ¿Quieres saber más de por qué el crecimiento de 3 puntos y algo y no 4 puntos como para el segundo aguinaldo? ¿En qué está el tema de la economía nacional? Importantísimo tema con nuestro invitado de lujo a la vuelta. Acompáñenos, por favor. Con este tema de Todos los Santos, no hay marraqueta. Andamos de comprar marraqueta, así que hoy nuestro sector cambia de nombre a Sarna y Queso. En todo caso, el queso es nuestro invitado y yo soy el Sarna. Quiero darle la bienvenida al señor Óscar Aceñas, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia. Señor Aceñas, qué placer tenerlo aquí. Lo estoy viendo después de muchísimo tiempo. Hace más de 10 años usted era presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, o estoy mal en el tiempo. ¿Cómo estás, John? Buenos días, un gusto saludarlo. Saludos a su excelente audiencia. Sí, es más, son 20 años aproximadamente. 20 años, wow, 20 años. Pero se mantiene como si nada usted, se mantiene como si nada. Gracias a Dios el trabajo en el campo me ha favorecido mucho. ¿Está trabajando en el campo ahora? Sí, estaba trabajando. Me alegra verlo bien. Y le agradezco mucho que haya hecho el esfuerzo por estar aquí con nosotros. El esfuerzo porque vino desde Achumani, tenemos ya los primeros reportes. Gracias, querido hermano, por mandarme reportes, se lo digo a toda la gente que lo está haciendo. No, evidentemente no voy a dar los números telefónicos, pero me dicen, no hubo muchos bloqueos porque se sabía que estas marchas que bajaban de Cotacota y Achumani, Tenemos el video de personas que están entrando en este momento a Achumani. Vamos, por favor, a verificarlos con audio propio. Miren, son grupos afines al gobierno los que están entrando por la avenida principal, la 29 de Achumani, esquina que se ha convertido prácticamente en un ícono del lugar, ¿no?, de este movimiento paseño. ¿Usted vive por ahí, señor Aceñas? Unas cuadras a la redonda. ¿Vio esta marcha? ¿Le avisaron? En varias oportunidades estos últimos días.
se ha vuelto el centro, pero el nudo, ¿no?, de todo el conflicto. Ahí hubieron ataques, heridos, enfrentamientos y todo en la 29 de Chumaníes, ¿no? Sí, sí. Parece que hay algunos ciudadanos que bajan de la parte de arriba de Chumani y que obviamente son personas que están yendo al choque con la gente que está manifestándose en contra de este problema tipo sociopolítico que está viviendo el país de manera pacífica, y creo que ese es el principal problema. En la 25 y 26 de Calacoto también hay gente entrando en este momento. Atención, por favor, nos está reportando la gente a nuestros números telefónicos. Enseguida vamos a tener las imágenes de la 25-26 de Cotacota, perdón, en Cotacota. Ahí están ingresando también un número grande y significativo de gente. Señor Azañas, bueno, estamos viviendo un momento bastante fuerte. Vamos a vivir los efectos de estas medidas a las cuales nos han llevado y que la población está resistiendo en este momento de ambos lados. ¿Qué efectos podemos esperar después de que estos conflictos, ojalá Dios, pasen? Claro. Bueno, tu pregunta, John. Yo creo que es necesario ubicarnos un poco en el contexto del problema económico que está viviendo en este momento el país, al margen de un problema que es mayor en este momento de tipo coyuntural, político, bastante conflictivo, que todo el mundo lo sabe, que estamos viviendo día a día. La economía. El hecho de que el gobierno haya manifestado hace un mes atrás, un poco más, incluso creo que el propio presidente de la República manifestó de que sí se iba a pagar el doble aguinaldo este año y que por lo tanto eso implicaba que el Producto Interno Bruto iba a crecer al menos a un 4.5%, que era lo que ellos habían establecido mediante, creo, algún instrumento de tipo legal, que era el mínimo necesario para poder pagar el doble aguinaldo. 4.5%. Tanto exacto. a los empleados públicos como a los privados. Que en realidad significa un porcentaje bastante bajo de la población boliviana, que no creo que no llega al 20% de toda la fuerza de todos los ciudadanos que trabajan en este país. Pero ahora nos enteramos que estos últimos 2 semestres de este año, a junio de este año, por propia declaración del Instituto Nacional de Estadística, del INE, el crecimiento, como todos saben, estaría en 3.38%. 3.38%. 3.38%. Entonces, esto significa obviamente que estamos bastante alejados, no digamos a poca distancia del 4.8, que podría haber sido, digamos, algo racional, algo lógico, 4.2, 4, no, estamos en 3.38% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces esto nos hace ver que evidentemente la crisis económica, que en realidad muchos creíamos que aún no estaba en puertas, ya había estado ya anidándose de manera bastante pronunciada en la economía boliviana ya desde el año pasado. A ver, esto es muy importante. 2 puntos que no quiero dejar pasar para que la gente lo entienda bien, y usted es un maestro para explicarlo, así que voy a apoyarme en eso, por favor, señora Señas. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? ¿Cómo debe la gente saberlo o analizarlo? Palabras facilitas, por favor. Claro. Porque uno dice, el crecimiento del país no ha llegado al 3.4%, y tenía que llegar al 4.5% para el doble aguinaldo. ¿Qué es el PIB? A ver, explíquenos de dónde sacan estos datos, por Muchas favor. Gracias, con mucho gusto. El Producto Interno Bruto es la sumatoria de la cantidad de bienes y productos que produce una sociedad durante un determinado tiempo, a precios constantes o, obviamente, a precios, digamos, corrientes. O sea, esa cantidad de bienes y servicios que produce una sociedad, que produce la economía de Bolivia, es la que se contabiliza, la que se cuenta, la que se evalúa cada año. Bienes y servicios. Ese es el Producto Interno Bruto, no es otra cosa. Ahora, este producto fluctúa a través del tiempo. No es una constante, es una variable permanente que va fluctuando en función de la dinámica de una economía, del estado de la economía en un país. Entonces, es bueno
ubicarnos en el contexto del problema, y para esto yo creo que vale la pena poder reflejar, poder imaginarnos un ejemplo. Supongamos que tenemos una gran hacienda y que de esa hacienda depende una gran familia. Y esta hacienda ha sido administrada y es administrada por un papá, por un padre bastante productivo, bastante esforzado en la economía. Y que les deja a sus hijos para que administren la gran hacienda. Les deja vacas gordas, les deja un buen pastizal, les deja un buen potrero, y su principal producto de venta hacia el resto de las haciendas grandes que hay alrededor es lo derivado del ganado, digamos, vacuno en este caso. Todo lo que significa carne y los derivados de la leche, lácteos. Y esta es su principal fuente de exportación y de vida para la propiedad. Entonces, ¿cuál es la misión que tienen los hijos en esa hacienda para hacer las siguientes cosas fundamentalmente? Para mantener esa hacienda con esos niveles de producción, con esas vacas gordas, eso significa cuidar pastizales, renovar potreros, renovar alambradas, renovar la infraestructura, etcétera, 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 para que siga esa producción que su padre les dejó, ese patrimonio. Y obviamente, además de esto, de mantener ese nivel productivo, tiene que hacer otra cosa, reponer lo que se va gastando a través del tiempo en la economía. Y algo más tiene que hacer todavía, no solamente reponer lo que se va gastando, sino además de esa utilidad que vaya logrando, de ese excedente que vaya logrando por esa dinámica económica de esa gran hacienda, vaya además haciendo a que crezca la hacienda. Es decir, que hayan más vacas gordas, más cantidad en cuanto a producción y también más productividad. Vale decir que si antes el papá, que era muy trabajador y le dejó una excelente hacienda a sus hijos, producían, digamos, por decir algo, un ganado gordo por hectárea, tendrán que optar por tecnologías adecuadas que hagan a que rinda más por hectárea ese producto. Así de sencillo. Por lo tanto, además, como tiene intercambio con las grandes haciendas que les rodean, inmensas haciendas, tiene que comercializar, tiene que vender y tiene que comprar para mantener ese nivel económico en el país. Y tiene que lograr, obviamente, alimentar a la gran familia. En realidad, esa es la macroeconomía. Esa es la macroeconomía. Esa es la macroeconomía. Para estar donde estamos, porque usted dice, me da a entender, espero haberle entendido bien, de que la crisis que estábamos esperando se adelantó. Este tema del crecimiento del 3.30 y tantos % ¿es una alarma de una crisis? ¿Cómo lo está viendo usted? Sí, si analizamos las principales variables macroeconómicas, si analizamos la evolución fundamentalmente de aquello que significan nuestros ingresos como país, que provienen fundamentalmente y han provenido fundamentalmente del sector de la venta, de la exportación de los hidrocarburos, del gas y de los minerales. Entonces vamos a ver que evidentemente esas habían sido las fuentes fundamentales. El 60-65% de todo nuestro ingreso nacional a nivel de divisas provienen obviamente de este sector. Entonces, esta jauja que se ha vivido en Bolivia a partir del 2013, 2014 hasta el 2015, comenzamos desde el 2011, ¿no es cierto? El gobierno ha interpretado, a mi modo de ver, como si este tipo de comportamiento económico no podría haber cambiado a través del tiempo. Tanto es así que se han basado en una premisa
que decían que la dinámica fundamental de la economía boliviana estaba basado fundamentalmente en la demanda interna y no en las variables externas. ¿Y por qué pensaban esto? ¿Por qué pensó el ministro de Economía, los economistas del gobierno, que evidentemente esa economía era así y estaba blindada contra las variables externas? Tanto es así que dijeron que la economía del país estaba blindada. ¿Blindada contra qué? Contra los peligros. Los peligros y las acechanzas que vienen, obviamente, con las variables que van a influir, ¿no es cierto?, los ingresos del país, las variables en el empleo, las variables en la... Utilizó también el término estable, que es lo mismo que blindada. Si nosotros podríamos lograr una economía estable en el tiempo, estable con crecimiento en el tiempo, se podría decir que es una economía confiable. Pero jamás ningún economista del mundo y ninguna economía del mundo, ni siquiera las economías más fuertes, las que tienen un aparato productivo bastante grande, bastante diversificado, fuerte, un aparato exportador grande y una economía interna, una productividad bastante grande y un empleo, un ingreso per cápita también, como un país europeo como Alemania o Francia o Inglaterra o Estados Unidos, no pueden, en mi criterio, darse el lujo de decir que es una economía blindada. Ahora, por eso que llama la atención que el ministro de Economía haya dicho hace tiempo que la economía boliviana estaba blindada. ¿En qué se basó para decir que la economía boliviana estaba blindada? Nos dijeron economía estable, nos dijeron economía blindada, nos dijeron que económicamente el país está muy bien. ¿Económicamente realmente estamos bien? Es una de las preguntas de fondo. Mire, en mi criterio, creo que la economía boliviana estaba muy bien. Estaba muy bien. Ha vivido una época de jauja, donde obviamente había una liquidez bastante grande, el sistema bancario funcionó perfectamente bien, las reservas internacionales eran bastante grandes, tanto así que en 2014 llegó a 15.125 millones de dólares, que jamás en la historia de la economía del país se dio esta situación, ¿no? Sin precedentes en la historia. Y obviamente esta dinámica provenía de ese sector, el sector exportador. Pero las cosas han cambiado tanto en el sector exportador que realmente ahora es no solamente preocupante, sino que amenaza una crisis bastante conflictiva de allá hacia el futuro. ¿Por qué? Porque aquellas fuentes de donde provenían esas materias primas que nos permitían, por el auge de los precios internacionales de las mismas, nos permitían tener y gozar de tanta cantidad de dólar, ¿cierto? Realmente ya no existe. Los pozos que proveían de gas para exportación han bajado los niveles de producción de manera muy significativa. Varios analistas coinciden en que se viene un difícil momento económico en el país. ¿Usted coincide con esta afirmación? Por eso, precisamente por eso, John. Además, el problema de la coyuntura de los precios internacionales de esas materias primas. ¿De quiénes? De los países fundamentalmente esos países que nos compraban, vale decir, la Argentina y el Brasil. Ahí han ocurrido dos fenómenos que son realmente contraproducentes a la economía boliviana y muy preocupantes. Los precios han bajado terriblemente y el volumen de exportación también ha bajado. Ha bajado la cantidad y ha bajado el precio. Entonces tenemos obviamente una economía amenazada por este problema. Por lo tanto, además, si matizamos este problema con la caída de las reservas internacionales netas, con el déficit de la balanza de pagos, de la balanza comercial y la balanza de pagos incluso, porque ya estamos comenzando a pagar seguramente algo de lo que el gobierno ya se endeudó, que en criterio de algunos analistas, de algunas personas, de algunos economistas, está entre 14.000 y tantos millones de dólares, y el gobierno dice que son 10.000 y tantos millones de dólares. O sea, la deuda externa contratada y la deuda externa realmente en ejecución. Pero los que sabemos muy poquito de esta ciencia de la economía, explicarlo también como usted, recogemos algunos criterios como estos. Si tenemos plata, ¿para qué nos prestamos, por ejemplo? Criterios del Vox Populi, ¿no?
Exactamente, es un razonamiento sencillo pero bastante certero de la población, que también los economistas nos hacemos cuando manejamos estas variables. Y decimos, si tenemos divisas, si tenemos dinero, que es el factor productivo más importante en el aparato productivo, que siempre ha carecido nuestra economía nacional. Cuando teníamos el dilema de hacer programas de desarrollo, proyectos de desarrollo productivo, ya sea en el sector de bienes o servicios, el principal escollo que encontrábamos siempre ha sido el factor capital. Pero ocurre que en este gobierno justamente es que el factor capital era lo que más abundaba. Contar con 15,000 y tantos millones de dólares es contar con una reserva monetaria capaz de permitir a los economistas, a un pueblo, a una economía en general, planificar, programar, preparar proyectos con gente capacitada y lograr implementar proyectos con rentabilidad, ya sea económica o social. Señora Señas, este 3.38% de crecimiento es una luz que nos alerta sobre qué pasó, por qué crecimos con esta cifra hasta el día de hoy, la que es considerada una de las más bajas en crecimiento de todos los años del gobierno de Evo Morales. Para mí, y creo que para todos los economistas, hay una sola respuesta. Este indicador del Producto Interno Bruto es producto de cómo se han visto la tendencia, la evolución de aquellas primeras principales variables de los ingresos en Bolivia. Se ha manejado una tasa de cambio, un tipo de cambio fijo para evitar el problema de la inflación. Se ha controlado estos años la inflación fundamentalmente con el respaldo de las reservas internacionales, a precio de que las reservas internacionales evidentemente vayan bajando tan significativamente. Y ahí vino todavía dos males muy grandes, los déficits gemelos que llamamos. El déficit a nivel fiscal y el déficit a nivel comercial. Estos dos males que significan que estamos exportando menos de lo que estamos importando, que estamos gastando más de lo que nos está ingresando a nivel del Estado y las reservas están bajando. Y hay algo más que todavía se suma a esto. Estamos endeudándonos. Y su pregunta hace un momento realmente es pertinente, John. ¿Por qué entonces, si teníamos tanto dinero, hacía falta obviamente una reingeniería económica para poder movilizar los recursos y factores del país y lograr obviamente una economía realmente, estable, una economía más dinámica, una economía más diversificada, una economía que en verdad nos muestre el horizonte al que camina Bolivia? Ahora, hay una preocupación muy grande justamente por esto. Y este indicador lo está diciendo justamente que esas variables parece que no se han manejado apropiadamente. Nos indica sin duda alguna que no se han manejado apropiadamente. En economía no hay milagros, no hay magos, no hay magia. Por lo tanto, no hay magos. Señora Señas, lo más probable es que el actual gobierno reciba por lo menos un remesón por esta decisión, que todavía no la ha tomado, de que no haya segundo aguinaldo. Esta información, no decisión, de que no haya segundo aguinaldo. Y políticamente pueda tomar la decisión de, aún así, con esta cifra, ordenar un segundo aguinaldo. ¿Qué tal si se empeña en aquello? Yo creo que es poco probable. ¿Por qué? Porque la verdad, esto es una hipótesis, obviamente. A estas alturas de la situación económica, además afectado obviamente por este problema de tipo social, un remesón tan grande que está viviendo Bolivia por la cuestión política social, no creo que tenga la musculatura suficiente el gobierno ahora, financieramente hablando, como para poder lanzarse un segundo aguinaldo. Porque a mi modo de ver, y esa es la hipótesis que le quería decir, a mi modo de ver, las finanzas públicas y la disponibilidad de estos recursos para este pago del segundo aguinaldo
no creo que sean nada suficientes y no creo que sea nada aconsejable. Cuando este Producto Interno Bruto, decían ellos que estaba entre 4.5%, incluso 4.8%, era y afectaba terriblemente a la pequeña y microempresa. Ahora imagínense, con este 3.38%, ¿cuánto más afectará? Además, hay que tomar en cuenta que estos días que está viviendo la economía nacional, está siendo más afectado su aparato productivo. Y este aparato productivo que a mi modo de ver, francamente, no ha sido diversificado, no ha sido fortalecido, no se han creado nuevas fuentes de empleo estable. El empleo fundamental sigue siendo el que proviene de la economía informal. Entonces en Bolivia el problema económico no es nada halagüeño. Le agradezco tanto, señor Óscar Aceñas, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, por aceptar esta invitación e ilustrarnos con esta explicación. Estoy muy agradecido por su visita a Fides. Le doy gracias a usted, muy amable. Nos ha servido cafecito. Ha sido intensa la explicación. Por favor, sírvase un poquito de café. A la vuelta, amigos. Me llamó muchísimo la atención leer en las últimas horas lo siguiente. ¿Ustedes creen que los mineros de Huanuni vinieron gratis? Mire lo que le voy a dejar ahí. ¿Usted cree que los mineros de Huanuni vinieron gratis? Le cuento que hoy en la Asamblea Plurinacional, con los diputados y senadores que todavía tenemos, en el orden del día, están tratando un beneficio para los trabajadores de Huanuni. Espérenme un segundito nada más y se lo contamos. Y claro, pros y contras de lo que parecería ser una salida a este conflicto. El tema de la auditoría internacional, lo bueno y lo malo. Acá en la M lo desnudamos esta mañana. Acompáñenos. Tras la pausa volvemos. Ayer salió la presidenta del Tribunal Supremo Electoral a defender el proceso electoral. Dijo que los resultados son sagrados. Pero además, ella ya ha dado por hecho el tema de una auditoría de la Organización de Estados Americanos. A ver, un momentito. Acá lo correcto para la Organización de Estados Americanos no es pues aceptar y venir, porque creo que ya están viniendo, ya van a llegar los que van a hacer la auditoría, que dice que va a ser en 12 días, ¿no? Una auditoría que no va a tocar el tema del TREP, de los resultados instantáneos, que solamente va a ser desde el día de la votación para adelante, cuando la gente está reclamando que si se va a hacer una auditoría, se haga una auditoría como ellos mismos han dicho, como el canciller ha dicho, integral a todo el proceso electoral. Pero además vienen los representantes de una OEA que no es confiable para el país. Entonces, ¿qué es esto? Es un capricho de que venga y hagan como sea, que le metan nomás una auditoría electoral. No lo consideramos sano, por favor. Estamos cometiendo el mismo error. Otra vez, ¿no? Lo que falla la OEA. Si la OEA dice todo está bien, nadie va a creer. Otro tiempo, otros 12 días perdidos. Ya también la protesta no solamente va a ser, ¿no?, anulación de las elecciones, segunda vuelta, va a ser ahora en contra de la OEA y lo que ha fallado la OEA. No se confía en la Organización de Estados Americanos. Pero ayer la presidenta del Tribunal Supremo Electoral prácticamente le abre las puertas a la OEA. Dicen que ellos están cumpliendo con los plazos y demás. Y dice que todo ha estado muy bien en el trabajo que ellos han hecho y han organizado. En este momento, sigo preguntándome si es o no la solución que se espera una auditoría. Es parte de esas opciones, Un criterio muy personal es que puede ser una salida, pero una salida con todas esas condiciones desde un organismo en el que la gente confíe, desde integrantes de quienes sean ese equipo de auditores realmente validados por la sociedad, para que al final todos estemos en conciencia de decir, vamos a una auditoría, y que el resultado de esta auditoría sea vinculante, es decir, que sea respetado. Ganó con todo. Morales, lo respetamos. Hubo fraude, los responsables adentro. Y con proceso además. Pero ¿y entonces qué va a suceder? Ahí vienen los encaprichamientos. Hay uno que dice, entonces segunda vuelta.
y otro que dice entonces nuevas elecciones. Pros y contras de lo que sería esta auditoría. Quiero agradecerle el día de hoy a la ex senadora Senta Rec, que está en Santa Cruz de la Sierra. La presento como ex senadora, señora Senta Rec, un gusto verla después de un tiempito y un abrazo grande hasta esa linda Santa Cruz. Buenos días. Un gran saludo, John, una alegría volverlo a encontrar en este momento en que la patria está luchando por la reivindicación de la democracia. Sí puedes presentarme como ex senadora porque soy orgullosa de haber ejercido durante un periodo bastante difícil representando a mi departamento Santa Cruz. Muchas gracias, señora Reco, un abrazo para usted, ex senadora. Entonces, y Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo también nos acompaña aquí en La Paz. Juan Carlos, un gusto tenerte aquí. Un gusto, muchas gracias. Casero. Pues un gusto siempre Un saludo compartir para contigo. él. Un gusto, senador, un gusto. Muy bien, a ver, ¿es la salida una auditoría al proceso electoral, ex senadora Rec? Mire, John, en primera instancia los bolivianos sorprendidos por el monumental fraude con el que nos madrugó el movimiento al socialismo, echamos manos de la primera opción posible, ¿no? Y generamos una corriente de opinión planteando que era imprescindible una segunda vuelta electoral. Esto al calor de que, lógicamente, los resultados del TREP, hasta antes de ser apagado el sistema e interrumpidos por más de 24 horas, mostraban que había una segunda vuelta. Entonces queríamos retomar por lo menos desde este punto la posible legalidad de unas elecciones. Luego sí, con el curso de los acontecimientos, observamos que era bastante difícil generar un retorno a la democracia desde una segunda vuelta, ¿no? Porque justamente hay una serie de irregularidades que son muy difíciles de volver a restituir, de generar una restitución a la legalidad, y sobre todo por la falta de voluntad del gobierno, que es el directamente implicado y el que nos tiene a los bolivianos en vilo y nos ha llevado hasta esta situación. Senadora, ¿es una salida, es una solución la auditoría que usted? Mire, también pensamos en una primera instancia que una auditoría podía generar un mecanismo, ¿no? Podría ser un mecanismo para poder restituir un poco la fe del Estado y en esta elección, pero también por cómo se han ido dando las situaciones, luego hemos tenido que cambiar de opinión, ¿no? Porque en general lo que hemos visto ha sido que el gobierno ha manipulado esta auditoría y por lo tanto ha sembrado absolutamente una desconfianza razonable, porque vemos que no va a hacer una auditoría independiente y que en definitiva la ha ligado a un compromiso estatal con el gobierno del MAS, con uno de los candidatos que es el candidato justamente que está en duda y sobre el que en realidad los bolivianos están generando las protestas, ¿no? Bien, ex senadora Rec, primer punto entonces, la desconfianza, ¿no? De un Almagro que vino, apoyó a Evo Morales, una OEA que nunca se pronunció sobre el tema de si es o no un derecho humano la reelección del presidente, es más, lo vino y lo apoyó de manera directa, y era un mismo Almagro que da la sensación de que quiere lavar la cara de la OEA, ofreciendo aquí los vedores y demás. Juan Carlos Núñez, pros y contras de esta posible auditoría. Bueno, a ver, previo al día de las elecciones, la misión de observación de la OEA estaba presente en el país. Sostuvimos reunirnos con ellos para expresarles nuestras preocupaciones por la iniciativa de Tu Voto Cuenta, que éramos absolutamente... La encuesta de la UMSA. Claro, la encuesta de la UMSA, que ha sido prácticamente acallada, ¿no? Desde el Tribunal Supremo Electoral. Al final nunca llegó la famosa luz verde que dijo aquí el ingeniero Costas. No, al final no, ni se molestaron en responder. Es decir, pero es lo de menos, ¿no? Porque yo creo que los resultados de Tu Voto Cuenta se difundieron por todos lados. El tema es que nosotros íbamos en un marco de denunciar ante esta entidad sobre este derecho de la libertad de expresión
que estaba pues acallada a través de unos resultados que te mostraban otro escenario político en ese momento. Y lo que vemos después con sorpresa es que ahora venga una OEA, de una misión, a querer definir el tema de una auditoría, olvidándose que ellos elaboraron el 23 de octubre, justamente, un informe preliminar de la misión de observación electoral en Bolivia y que el señor Almagro lo ha admitido como tal. Casi estas deberían ser las líneas de los alcances que debería contener esa auditoría. Por eso, que desde varias entidades se habló de que esa auditoría debe tener un alcance integral. Y ellos lo dicen, empiezan indicando qué fue la etapa preelectoral y empiezan a mencionar todo lo que ha significado las irregularidades que hubieron desde el MAS en torno al tema del 21F. Lo menciona la misión de observación. Este es el informe después de observación de las elecciones. Exactamente. La OEA dice, hubo problemas desde antes. Desde antes y desde el 21F, en la necesidad de buscarle aclaraciones a esa decisión tan arbitraria sobre el tema de la revisión de nuestra Constitución por 4 sujetos del Tribunal de Justicia. Pero mencionan paso a paso todo lo que han recogido. Después hablan de la jornada electoral, felicitan a la ciudadanía por esta confianza que le hemos dado, John. Este es un tema muy importante. El soberano ese día, el 20 de octubre, ha confiado y ha ido libremente a votar. ¿Quién ha hecho el engaño? ¿No? Ese es el otro proceso. Y cuando ellos hablan de la etapa postelectoral, hay un elemento interesante, porque dicen que a las 19:50, cuando se difundió los primeros datos del TREP, en ese momento prácticamente teníamos una tendencia casi parecida, tu voto cuenta, vía ciencia y el TREP. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo el apagón? Si no es que hay algo raro y extraño. Y estadísticamente, en un 17% que te sobra para el TREP, supere tantos puntos. En este ¿no? informe, la Organización de Estados Americanos, ¿qué está observando? ¿Está observando el TREP? ¿Está observando como problema? ¿O dice hay que fijarse el 21F como invitando en esta carta que hay que hacer un... Mencionan que ese es un tema no resuelto en el país, ¿no? En la etapa preelectoral. Y hablan de todas las situaciones que han vivido, anomalías en todo el proceso, después en el proceso preelectoral. Se están viniendo los observadores de la Organización de Estados Americanos, pero con esto, a ver, y esto también a la senadora Rick, con estas bases para esta auditoría electoral, solo van a auditar desde el día de las elecciones para adelante, cuando ellos informan que hay problemas hacia atrás. Exactamente. ¿No es cierto? Ellos dicen que lo que sugieren es una segunda vuelta, pero vienen y toman partido por una auditoría. O sea, ¿esto no es contradecirse? Bueno, ahí está. La coyuntura, además, en nuestro país es dinámica, John. Eso pasó hace casi 10 días atrás. Y cuando uno maneja un conflicto, y esto yo creo que el gobierno lo sabe, el problema es que en vez de apagar incendios lo que hacen es meterle gasolina al fuego, ¿no? Cuando se maneja un conflicto, esto ya era un momento de conflictividad. Hoy día la población ya no cree en una segunda vuelta. Hoy día la población ya no cree en un Tribunal Supremo Electoral, aunque la señora Choque se jacte de decir que es absolutamente sagrado los resultados. Hoy día la población está pidiendo nuevas elecciones. Anulación. Y el conflicto es cada vez mayor. Cuidado que por no atender adecuadamente, 2 muertos. Qué terrible que por el sistema político la sociedad boliviana se esté enfrentando. Esto es desastroso. John, no hemos vivido una situación así en la historia del país, que grupos de sociedad civil se enfrenten, ¿no? Y que detrás de uno de esos sectores esté el Estado resguardando y fomentando. Eso se llama terrorismo de Estado, John. No hay otro concepto. Además, ¿verdad? si los datos son santos, o si los datos son sagrados, los que votaron son santos, ¿no ve? Claro. Y son los santos, mitad de los santos, que le están diciendo, oiga, por favor, ¿no? Exactamente. Los que supuestamente le dan la validad de sagrado, los que están diciéndole no estamos creyendo el día de hoy. Claro. Permítame un segundito, senadora Rec, ¿usted ve en la Organización de Estados Americanos un cambio de posición desde esa sugerencia de ir a una segunda vuelta hasta que se estén en este momento prestando para venir a hacer una auditoría con estas características? Bueno, sí, ¿no? Es un giro que ha dado
debería haber sostenido la posición de los observadores, porque en realidad las personas responsables del proceso electoral en Bolivia y quienes han sido testigos de las irregularidades son sus observadores, y por lo tanto ellos debieron partir de que sí o sí habría una segunda vuelta. Y me imagino, pienso que en realidad hacía falta una auditoría partiendo de ese punto de haber firmado ya un compromiso de que sí o sí se iba a segunda vuelta. Se tendría que haber revisado, haber hecho una auditoría para poder recomponer el Parlamento, ¿no? Porque tampoco podemos ir con una asamblea plurinacional que es fraudulenta, porque eso sería totalmente irregular. Sería un proceso irregular. Entonces, hay situaciones en las que la Organización de Estados Americanos está dando muestras de ser complaciente, ¿no? Y con respecto al tema de que están tratando ahora, que estaba hablando con el representante de Jubileo, hay agravantes, ¿no?, a la situación de la relación del gobierno con la OEA y al convenio que han firmado, porque en realidad en este convenio la Organización de Estados Americanos se sujeta a ciertas reglas que le impone el gobierno, que en realidad no dan ninguna seguridad de transparencia, como por ejemplo, esto de decir que el equipo de expertos, que es el punto 4 del convenio, donde ellos dicen que el equipo de expertos va a realizar sus funciones en el marco del respeto de la soberanía del Estado y de la independencia del órgano electoral. Ahí es donde se agarra la presidenta del órgano electoral, María Choque, para decir que sus datos son datos inamovibles. O sea que ella en realidad tiene es la que tiene la tuición para otorgar los datos, y que la revisión, se sobreentiende que la revisión que se está haciendo en este momento, esa auditoría, se va a hacer sobre esos datos comprometidos. Eso, por supuesto, que fue lo que generó ya la total desconfianza y el hecho de que los opositores, la contraparte, no firmaran, no suscribieran ese contrato, porque es un contrato que de entrada está en realidad avalando una situación irregular. Bien, permítame, senadora, por favor. Juan Carlos, más pros y contras. Yo esta mañana decía, una posición de la OEA debería ser en este momento, si es que quiere realmente empezar a ser creíble en el país, decir, no voy a poder ir hacia Bolivia porque la otra parte no ha aceptado auditoría. Solo el hecho de bajar del aeropuerto hasta donde estén alojados, John, no se habrán dado cuenta que este país está ardiendo, ¿no? Yo creo que hay una ausencia de una lectura de lo que está pasando en el país. Hay que ver que detrás de la OEA son funcionarios, y detrás de la OEA hay un directorio de países también interesados. Ahí hay un juego de poderes y intereses. Yo creo que el tema pasa por lo siguiente: leer esta situación del país. Hoy día, la única salida viable y posible debería ser los acuerdos políticos. Es decir, buscar forma de salir en un momento en el que estamos con una debilidad institucional tan tremenda en el país. Juan Carlos, ¿la salida no es una auditoría? No, porque la auditoría, lo que pasa, así como está diseñada, el ingeniero Villegas, cuando presentó sus datos informáticos, decía que él había encontrado tal falla, pero que después había constatado que ya lo habían corregido. De que los votantes fallecidos pues ya no figuran. O sea, ahorita están corrigiendo. Entonces, ¿me estás diciendo? O sea, sus lo errores, que decía el ingeniero Villegas era eso, que se iban corrigiendo. Entonces, ¿qué van a mostrar? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Van a ir a contar lo que ya está arreglado? No, eso es lo que uno no entiende, hasta dónde es el alcance. Por lo tanto, los niveles de credibilidad son terribles, son prácticamente bajos. Definitivamente, a esto quiero, perdón Juan Carlos que te corte, añadir el hecho de las renuncias en las últimas horas, ¿no? Antes, empresa dice que Choque ordenó frenar TREP por tendencia del voto. Salió a desmentir esto la presidenta del TC en las últimas horas. Pero ¿qué dice esta gente? La presidenta del Tribunal Supremo Electoral ordenó vía teléfono la noche del domingo 20 de octubre la paralización del proceso.
En respuesta, aseguró que el proceso fue transparente, que no existieron cambios en la base de datos del TREP y el cómputo oficial reportado hasta el 20 de octubre. Según la empresa que nos hizo la auditoría para garantizar la transparencia y ejecutado el protocolo de revisión y validación de integridad, la presencia de la Dirección de Tecnología se verificó que no existió ningún tipo de alteración de datos. Estamos a palabra contra palabra, pero de por medio, cuando sale el tribunal y dicen, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, ¿no? Nosotros somos operativos, eso es lo que nos están diciendo del Tribunal Supremo Electoral, pero mientras son operativos, una ola de renuncias después de las elecciones. Sí. Esto, o sea, ¿cómo lo interpretamos? Renunció con fecha 28 de octubre, y lo supimos recién ayer, la directora nacional de Desarrollo Estratégico del Tribunal Supremo Electoral, directora nacional, no es de ningún tribunal departamental, la nacional. Renunció la directora nacional económica financiera, también, o sea, con la misma fecha. Y hace poquito renunció nada más y menos que la presidenta del Tribunal Departamental de Santa Cruz. ¿Cómo leemos esto? Hay una iniciativa que se está tomando desde la Universidad Mayor de San Andrés para levantar, y ahí creo que deberíamos aglutinar esfuerzos entre todos, porque hay un sinfín de iniciativas que se han dado, en la que deberíamos desarrollar todo un proceso de una auditoría desde sociedad civil, a la que menos considera la OEA, ¿no? ¿Para qué? Para grabar e identificar responsabilidades y delitos electorales. La gente que ha manipulado esa información, la gente que ha utilizado hasta con un carácter de impunidad y ha distorsionado la voluntad popular del soberano, tiene que ir a la cárcel, Entonces, ¿en qué sentido podríamos decir que se detecte un fraude, por la OEA, y entonces vamos a una segunda vuelta? ¿Qué es eso? O sea, es tapar la impunidad, es cubrir un delito para retomar las cosas de otra manera. No, aquí estamos buscando la verdad, la transparencia y la justicia, y los señores de la OEA lo plantean desde sus propios principios, cómo debería comportarse un trabajo en este sentido, ¿no? Dan principios centrales, y pues como sociedad civil nosotros, si queremos resguardar la Constitución, tenemos que llegar a la verdad, a la justicia y una adecuada transparencia. Y gente que haya manipulado, que haya cometido delitos, tienen que ir a la cárcel. Ok, esto es pro y contras. Hay un pro, que es una buena idea realizar una auditoría, pero no con las características que está viviendo los diputados americanos. La otra pregunta es, ¿por qué solamente desde el 20 para adelante? ¿Por qué solamente desde... Senadora Rey, cuando usted lee en este convenio que se ha firmado online con la OEA, ¿por qué solo desde el 20? Aquí decimos, ¿qué le tinca a usted? Claro, porque no quieren revisar los sistemas que fueron instalados, de qué manera lo hicieron. En realidad no van a revisar la caja negra, ¿no? Son los números tal como se los va a presentar la presidenta y los técnicos que se quedaron. El hecho de que hayan renunciado tantas personas en el órgano electoral está mostrando que son personas que saben que se iban a ver comprometidas de una manera o de otra en esta situación de fraude, ¿no? En esta situación viciada. Por lo tanto, ya de por sí es un dato. Ahora, ¿por qué yo veo que Evo Morales llamó a la auditoría? En realidad no fue ni siquiera por congraciarse con la oposición y con el pueblo boliviano, porque en realidad el gobierno tiene la posición de que ellos pueden imponerse por la fuerza. En ningún momento ha sido ni siquiera como un elemento de conciliación. Creo yo que fue porque ese informe que emitieron los técnicos, los observadores de la OEA en Bolivia, era lapidario para él a nivel internacional. Y lo que él quiere es borrar eso. Quiere para afuera de las fronteras de Bolivia. Acá él se encarga de los bolivianos con violencia y con represión. Está dispuesto a hacer un baño de sangre, como han dicho muchos analistas, porque ya los hechos lo confirman, con muertos y heridos. Y lo único que pretende con esto es una lavada de cara hacia las relaciones internacionales. Entonces, eso también es algo que creo que los bolivianos tenemos que tomar en cuenta. Y hay que también, de alguna manera, acudir
aunque no hubiéramos signado este acuerdo, hay que estar presente en todo el proceso y munir a los técnicos que han venido con todos los elementos del fraude, así ellos digan después que los van a desconocer. Definitivamente no tiene que haber una falta de nosotros por omisión de haber prestado todo el material necesario para el análisis, ¿no? Creo que eso es importante que estemos alertados, porque para mí esto es, se lo vuelvo a repetir, John, porque es importante, es la búsqueda de una lavada de cara internacional, para decir no se encontraron elementos suficientes, o la situación no es clara, o la diferencia está dentro de los cómputos considerada tal como se planteó, porque definitivamente Evo ya había afirmado su presidencia cerrando el cómputo electoral. Esto, según la Constitución Política del Estado, el órgano electoral es el que hace la proclama, es el que definitivamente afirma al cerrar los cómputos quién es el ganador. Él hizo todo eso sabiendo ya de los reclamos, pasando por encima de la posibilidad de una auditoría, al mismo tiempo que con una mano decía que iba a firmar un convenio para hacer una auditoría, con la otra afirmaba que será el presidente de los bolivianos por los próximos 5 años. Bien, senadora Rec, disculpe, estoy en mis manos con una carta abierta, auditoría electoral bajo estos términos. Una carta que está circulando en redes sociales que firman personalidades como Francesco Zarati, Ramiro Orías, Iván Arias, Lili Peñaranda, Yerko Illich, Joaquín Morales, Iván Finot, Walter Arancibia Soria, Marcelo Arequipa, Soraya Román, Cristian Nogales, Susana Capobianco. Y ellos dicen que de encontrar irregularidades, el siguiente paso después de una auditoría sería la segunda vuelta. Es decir, solamente Mesa y Evo. ¿Usted ve bueno el paso? Bueno, yo creo que es una carta de buena fe, pero ellos ponen condiciones, ¿no? O sea, mandan a una segunda vuelta o solicitan la posibilidad de una segunda vuelta, pero generando un cambio dentro de la Asamblea Plurinacional, generando en realidad todos los mecanismos de control que deberían haber con cambio del Tribunal Electoral. O sea, es una propuesta para tratar de no conflictuar mayormente al país, pero la carta, si usted la lee integralmente, que a mí me llegó también por internet, tiene reglas bastante claras con respecto a los alcances que debería tener una auditoría en la recomposición, ¿no?, de todo lo que es el marco político que vive el país. Senadora Rex, sí, la verdad es que muchos de estos criterios que expresa esta carta se los está expresando por diversos analistas, ¿no? Pero ahora, Juan Carlos, si se hallan irregularidades en el supuesto de que se lleva adelante una auditoría, ¿segunda vuelta es el siguiente paso? Te pregunto esto porque quiero imaginarme una anulación de las elecciones y quiero imaginarme otra vez Patsis, Chis, Ortices, etcétera, 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 como que todos comenzamos de cero. ¿Qué tal esa? John, estamos al frente con una crisis que se nos viene, económica. Estamos al frente con una situación compleja en el país que va a mover los cimientos económicos y sociales del país. Tener un gobierno deslegitimizado, ilegal, inconstitucional, además con sangre en sus manos. Sí, señor. ¿Cómo vamos a enfrentar la tremenda situación que se nos viene hacia adelante? Yo creo que lo que tenemos que pensar es en un horizonte hacia adelante en el que busquemos por voluntades políticas y acuerdos políticos el mejor escenario para enfrentar lo que se nos viene. No estamos hablando si Evo o Mesa, estamos hablando de que necesitamos reconstituir la institucionalidad, porque esa institucionalidad está tan echada a menos, John, que es impresionante que tengamos un candidato presidente, ¿no?,
que está defendiendo sus votos haciendo uso de la fuerza del Estado. ¿Dónde hemos visto esa situación? Nuestra Constitución antes nos obligaba a que los quienes estaban administrando el Estado renuncien. Exacto. ¿Por qué? Por esta influencia. Y ahí estamos viéndolo hoy día. Están recibiendo órdenes del presidente o del candidato. Claro, Ah. policías que han denigrado el uniforme, hoy día deberían ponerse color azul, algunos de ellos, ¿verdad? Sí. Es decir, hemos distorsionado tanto la institucionalidad que hoy por hoy deberíamos ponernos a enfriar la cabeza, John, en homenaje a esta gente que está en las calles. Imagínate la barbaridad que pasó ayer, es inconcebible, para poder enfrentar lo que viene adelante. ¿Qué nos viene como país adelante? Ese debería ser el tema central. Y en función de eso, buscar las alternativas. Si nos vienen a hacer ruido los de la OEA en una proyección que tenemos hacia adelante, pues mejor agradecerles que no vengan a complicar la Si vienen a hacer el situación show, aún la idea. más. Claro. Si vienen a hacer el show. Aquí el tema es mucho más allá, John, y creo que ese debería ser la primordial situación que debamos analizar entre todos para buscarle salidas al tema. A ver, ¿sabes qué? Ayer Mesa se salvó, pero así, ronceando en una esquina, con lo que dijo al mediodía, ¿no? De que ahora no dice, ¿no? No menciona la segunda vuelta. Dice anulación de elecciones, dice, ¿no? Haciéndole caso a la gente y demás. Estuvo a un tris de perder, si es que no está perdiendo ya, la fuerza que tenía en Santa Cruz, con apoyo del Comité Cívico. Lo decimos, sí, está a punto. Pero además tenemos, mira, si hablamos de Evo, también tenemos que hablar de Mesa. No sé si solamente 2 candidatos, no estoy culpando a nadie, pero ya tenemos 2 muertos y eso significa que quienes están al frente ya tienen las manos manchadas de sangre. Exacto. John, veamos el escenario, proyectemos una situación en crisis económica en el país. Ponlo a Mesa, el presidente, con un parlamento tan adverso. ¿No te suena medio a la UDP? ¿No te suena como que vamos a irnos a un proceso de ingobernabilidad total? Lo pondremos a Evo Morales en una situación como esta, enfrentando una crisis. Vamos a seguir viviendo la burbuja, pero esa burbuja cimentada ¿en qué? Endeudamiento, en despilfarro de recursos, y entonces la crisis no la sentiremos en 1 año, 2 añitos, nos alargaremos un poco más, pero después, John, ya no nos vamos a caer de un segundo piso, nos vamos a caer de un 10º piso en la crisis del país, porque realmente hay una irresponsabilidad en el manejo económico del Estado. Súmale a eso la falta de legitimidad que están logrando los candidatos. Están abollados, es decir, lo que hay que hacer es buscar anular las elecciones y volver. ¿Qué miedo tiene el señor Evo Morales o Mesa o los otros candidatos de presentarse nuevamente al país? Y qué interesante que la sociedad les diga, oiga, la propuesta es, ¿cómo vamos a enfrentar la crisis? Pero si hay una nueva es con todos. No chis. Los que vengan, claro, eso, Patsis, porque lo otro sería segunda vuelta, John. Y eso, ahí hay un tema central. No puede haber una segunda vuelta si hay delitos. Vamos a encubrir delitos, vamos a volver a torcer la Constitución, vamos a volver a otro 21F otra vez, y encima avalados por una entidad como la Organización de Estados Americanos. Así es. Yo creo que esto debería enfriarnos la cabeza y decir, oigan, estamos adelante con una situación compleja, tendremos un gobierno mínimamente que permita transparentar la economía, porque eso del 3 punto tantos de crecimiento también de alguna manera uno duda, ¿no? ¿Dudas que sea así? No, yo creo que sí, porque imagínate el comportamiento que ha tenido el año pasado, que ha habido un boom de crecimiento y ahora sucede que nos bajamos. ¿Dudas qué? ¿Dudas que sea menos o Yo dudas que sea creo que más? es menos, ¿no? Entonces, la situación es más compleja todavía y tienes al frente la negociación con el Brasil. ¿Cómo es la negociación de Brasil? Han dicho que el 50% de Petrobras será todavía adquirido el gas a través de Petrobras y los 50 vamos a tener que ver de conseguir. Entonces, es un escenario complejo. Los ingresos del país están en crisis. Para eso necesitamos un gobierno legítimo, un gobierno legal, un gobierno que permita darle una respuesta de gobernabilidad al país para enfrentar esa situación. Pero no solo un gobierno, Juan Carlos. Necesitamos que quien esté en el oficialismo y en la oposición compatibilicen criterios para poder llevar adelante al país. Estamos en un país tan dividido, es decir, poco más no le digo que Evo y Mesa deben darse la mano para llevar adelante este país para lo que viene, esa es la idea.
Ahora veremos, ¿no? Porque ¿cómo se va a dar el escenario si no tienes ahí una institucionalidad mínimamente sólida? Ponle el ejemplo, que venga una crisis con Evo Morales, renuncie. Según la Constitución, el vicepresidente tendría que asumir. ¿Quién lo va a admitir, no? Viene la crisis, va el presidente del Senado. ¿Quién la va a admitir? Son del mismo partido. Es decir, la dependencia de los órganos del Estado hoy día nos está mostrando las graves consecuencias que tiene. Porque nadie va a creer ni en el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Por esa dependencia de los órganos del Estado. ¡Qué fatal! Cree, Juan Carlos. Por eso, esa es la magnitud de la crisis en la que estamos, John. Bien. Por lo tanto, busquemos alternativas, enfriando la cabeza a los actores políticos. Hay que pedirles responsabilidad y, a mi criterio, aquí lo que se necesita es un acuerdo político, y si se necesita un puente, no sé si la Iglesia u otras entidades podrían coadyuvar en este. Estás yendo al siguiente paso de lo que podría ser una auditoría, lo que arroje quien sea presidente. Va a tener que compatibilizar, unirse para llevar el país adelante. Permítame terminar con esto un segundito con la ex senadora Senta Rek. Senadora, pero además, no sé, si yo fuera miembro de la OEA, diría, a mí también me están llevando a un show en Bolivia. ¿Sabes por qué? Porque vienen con un condicionamiento ya firmado, que si a una de las partes no les gusta, podría ser la OEA, pero esto está más a favor del tema del gobierno que lo está trayendo a la Organización de Estados Americanos y sus veedores, que si no le gusta alguito, rompen el convenio al tiro. 5 días, no me gusta, chao, ¿no? Y lo dan por terminado. Senadora Rek, con este condicionamiento, o sea, no sé qué le pasa a la gente de la OEA para llegar así al país. Bueno, la diplomacia siempre es tibia, ¿no? Y definitivamente ya estamos acostumbrados a ver que el papel que hacen en situaciones de crisis, incluso de crisis humanitaria, a veces en realidad solamente pone paños tibios, ¿no? Y creo que en realidad eso es lo que está haciendo la OEA ahora, si no hubiera partido de otro punto respecto a esta auditoría y firmando otro convenio. Los convenios siempre son entre partes y es tan culpable quien lo propone como quien lo acepta, ¿no? Pero quería opinar, permítame, John, por favor, un poco sobre el escenario actual y las soluciones que pueden haber. Pienso yo que ninguna solución que se pueda dar en este momento por la grave crisis que estamos viviendo va a ser legal del todo, no porque no queramos entrar en la legalidad, porque si tuviéramos que buscar una solución legal tendríamos que ir al vicio más antiguo, que es el referéndum del 21 de febrero. Entonces tendría que Evo Morales no ser candidato. Eso sería la restitución de la legalidad en Bolivia. La seguimos escuchando, senadora, interesados en lo que usted acaba de decir. Bueno, entonces la solución que vaya a haber va a ser política, definitivamente. O sea, va a ser un acuerdo político entre partes y ese acuerdo político tiene que ser serio y muy responsable porque ya hay vidas humanas que han sido sacrificadas, hay pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas, pérdida de una sociedad que ha sido atingida y violentada. Entonces, va a tener que responderse con entera responsabilidad. Yo no creo que esta pueda ser de llegar a una elección nuevamente, no es una elección cualquiera, no la podemos hacer en el marco como que aquí no pasó nada, borrón, cuenta nueva y toda la comparsa se larga y vive el carnaval electoral. Eso no es posible, John. No podemos someter a nuestra sociedad a una situación de esa naturaleza, a una parodia, una farsa de esa naturaleza. El acuerdo tiene que ser tan serio y tan responsable que se limiten incluso los candidatos. Creo yo que porque es un acuerdo político y esto no es hacer una cosa totalmente ilegal, es evitar de nuevo llegar a este estrangulamiento en el que estamos porque somos una sociedad complaciente, que estamos permitiendo todos los mecanismos de los que se vale el gobierno actual para poder llegar a una invalidación de nuestro voto. Entonces, cuidando nuestro voto, las protestas que estamos haciendo, los ciudadanos estamos en la calle para volver a restituir la confianza en nuestro voto. No podemos, de nuevo, volver a tirarlo por la borda. Entonces,
Estoy de acuerdo que debe haber una mesa de negociación en algún momento, porque este acuerdo va a ser político, pero tiene que ser totalmente responsable y con reglas muy claras. O sea, no podemos tener otra vez la comparsa de participantes frente a los bolivianos para que de nuevo esta situación sea el colchón para llegar a una situación de embotellamiento, de estrangulamiento. Entonces, creo yo que hay varios puntos que se deben analizar antes de la conclusión de esta crisis que todavía está en curso. Gracias, ex senadora Reck, le agradezco muchísimo. ¿Qué cosa más importante? ¿Sabes qué estamos recibiendo? O sea, estamos recibiendo la siguiente lección. Señor Evo Morales ya no va a poder seguir haciendo lo que quiere. Señor Mesa no va a poder hacer lo que quiere, porque la Bolivia está dividida. Y el mensaje que se está lanzando en este momento es que más allá de la auditoría, una de las salidas podría ser, manejémoslo así, un acuerdo político. Es decir, los dos sentados. Esa es la idea. Mira que parece, no lo veo a Mesa sentado con Evo, ni Evo con Mesa, pero van a tener que hacerlo porque ninguno de los dos tendrá el poder para seguir haciendo lo que quiere. Ni el otro podrá empezar a hacer lo que quiere tampoco. John, el tema de la conflictividad es un tema muy delicado, muy peligroso. Y día que pasa, las consecuencias son peores. Y pues cuidado que lleguemos a un momento en que todo se vaya a descontrolar. Y va a ser responsabilidad de los actores políticos. Creo que ahí hay que buscarle alternativas, entidades de sociedad civil que coadyuven, que contribuyan, pero todos mirando hacia el futuro, John. O sea, por lo menos no nos quedaremos en la coyuntura, en el día a día. A mí me da una tristeza y una indignación de ver a un cocalero o a un minero, disque minero, agrediendo a la población con una mirada absolutamente pequeña. ¿Será que le habrán regalado el pollo del día y le habrán dado 200 pesos para que cometa tal barbaridad? O sea, basta de eso, ¿no? Basta de eso. Eso se llama una agresión absoluta a la ciudadanía y le están acometiendo no policías, no militares, sino los propios sectores organizados. Por eso esta enorme confusión. Finalmente Evo Morales es un candidato que está reclamando su victoria y usando el Estado para eso, porque a la vez es presidente que va a concluir su mandato hasta enero. Es decir, estamos en un momento tan confuso gracias a toda esta maraña que debería ser parte de la auditoría de la OEA, si quieren realmente mostrar voluntad política, de analizar desde lo que fue el 21F hasta las consecuencias que hoy día estamos viviendo, porque escucharlo al presidente Morales decir de que va a acercar las ciudades y a ver cuánto aguantan, ¿sabes, John? No lo está diciendo el candidato, lo está diciendo el presidente del Estado, que su principal razón de ser es proteger a la ciudadanía. O Mesa dice presidente o cárcel también, que es otro... Claro, entonces son formas en las que, pero hay una diferencia, John. Evo Morales es el presidente del Estado plurinacional. Así es. Entonces, ahí hay un rango de, diríamos, sujeto a juicio de responsabilidades por este tipo de temas. Juan Carlos, te agradezco muchísimo por estar aquí el día de hoy. Gracias por tu luz. Muchas gracias al programa. Ex senadora Senta Reck, muchísimas gracias. Tengo que irme a la pausa. La paz, nuestra La Paz, nos vamos a abocar a nuestra La Paz. Una publicación que salió en junio-julio de este año causa un revuelo porque sabe que la paz ya no es la de antes. Se construye menos, hay menos empleo, ha bajado tremendamente en competitividad. Nuestra La Paz se viene en picada hacia abajo. Enseguida hablamos de estos temas. Estoy buscando el tuit del diputado Amílcar Barral. A ver, aquí está. Vamos a verlo un segundito nada más, por favor. Él da a entender y dice, ¿por qué cree que los mineros de Huanuni vinieron a La Paz gratis? ¿Vinieron gratis? Miren lo que publica Amílcar Barral. Ojalá podamos comunicarnos un segundito con él. Dice,
Habían 14 proyectos de ley para tratar en la Cámara de Diputados, ninguno se trató. Casualmente se nos convoca ahí para aprobar el último proyecto de ley, sin respetar lo estipulado en la agenda del día. ¿Qué dice la agenda del día? Proyecto de ley autoriza a la Corporación Minera de Bolivia la transferencia de términos en favor del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni. Prioridad para tratar este tema. Y claro, con los mineros de Huanuni que vinieron aquí a La Paz. Don Amílcar Barral, tengo 30 segunditos. ¿Qué es esto? Explíquenos, por favor. Bueno, rapidito, como he explicado hace rato, nosotros tenemos una agenda semanal. En la agenda semanal que se tenían, toda la semana tenían que tratarse 14 proyectos de ley. El último proyecto de ley, el número 14, era este proyecto de ley de regalo de terrenos al Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni. Y no son terrenos siquiera en Huanuni para que vayan a hacer ahí. Son terrenos 30.000 metros cuadrados en la ciudad de Oruro, en la ciudad, municipio de Oruro. Y hoy día, todos estos 10 días anteriores, no ha habido sesiones, querido John, y nos han citado para una sesión en esta tarde para aprobar específicamente esa ley, el proyecto que autoriza a la Comibol a la transferencia de terrenos. ¿Usted lo está casando de alguna manera con la llegada de los mineros de Huanuni? ¿Amor con amor se paga, algo así, no? ¿Ah? Teníamos 14 proyectos de ley. Ese proyecto era último. O sea, se han saltado 13 proyectos, se lo han mandado a otro lado, pero primero esto, ¿por qué? Porque estos señores han llegado a dinamitar a La Paz, porque estos señores están presentes todavía por la Plaza Murillo y demás, y casualmente hoy día nos citan a una audiencia para hacer estos terrenos. Y lo que me extraña es que si vas a regalar terrenos a los mineros de Huanuni, regalarles pues en Huanuni. ¿Por qué los estás regalando en Oruro? 30.000 metros cuadrados, yo. Bien. Gracias, diputado Barral, por este tema. Gracias, diputado Barral. Guillermo Promel, director de América de Economía, nos acompaña en este espacio de Fides. Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Muy bien, John. El placer mío. Te agradezco mucho. Vamos a aprovechar al máximo este tiempo. Vamos a aprovechar al máximo. ¿Qué está pasando con La Paz, Guillermo? Sí. Mira, no puedo hablar de La Paz sin antes hablar de Bolivia por la situación actual. Lo que impulsa la reelección de Evo políticamente es la economía. Si Bolivia apuesta por el caos social, la economía se va a venir abajo. Ese millón de personas que le hemos dado la bienvenida a la clase media van a volver a ser pobres y van a volver a salir a la calle. Realmente estoy muy asustado de una guerra civil y quiero pedirle a los choferes, a los mineros, que no salgan a la calle a pegarle a la gente. Ese chofer mañana va a ir a recoger a mis hijos para llevarlos al colegio. Nos están llevando a una situación que mi corazón y mi alma se desgarra, ya no puedo más. Entonces quiero pedir a los gobernantes, a los políticos y a todos que sobre todo queremos paz y después de decir ese mensaje podemos hablar de todo lo demás. Esta publicación salió en junio, ¿no? Junio Sí. Junio del año 2019, perdón, Así es, estábamos correcto. todavía parándonos con el tema del programa. No la vi venir, pero está dentro de la lista de temas pendientes. América Economía saca este titular: La Paz con el futuro en juego. La Paz se viene para abajo. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿cómo está La Paz? Sí, para empezar quiero solventar ese argumento. Simplemente si la cámara puede mostrar, aquí tienen el crecimiento del PIB en los últimos 20 años en Bolivia. En mi celular, Acá, por favor. Al celular, por favor. Vamos a ir al celular. Aquí. ¿Ya? Entonces, el crecimiento es positivo. Hemos tenido un crecimiento en la economía, sobre todo dado por el beneficio que nos ha dado la bonanza de los precios de las materias primas. Ajá. ¿Cuál es la tendencia de La Paz en competitividad? Esta de aquí, si la pueden mostrar. Es inversamente proporcional. Es decir, La Paz ha perdido su competitividad desde el puesto 35 al puesto 50 en los últimos 20 años. ¿De qué estoy hablando? Que mientras el país está en bonanza y en crecimiento, ahí está el cuadro de La Paz, mientras el país está en bonanza y en crecimiento, a La Paz lo único que le pasa es ir hacia peor. Es ir hacia peor. Entonces hemos hecho un análisis de 36 variables. Las más importantes, para hacerlo muy corto, ha sido primero
el empleo. 7 de cada 10 empleos, si comparas La Paz y Santa Cruz, se generan en Santa Cruz. La construcción. En 2 años, Santa Cruz construye 1.5 más veces que La Paz. Es decir, en 2 años han construido el doble. Y el otro es la inversión en infraestructuras. Toda la inversión en infraestructuras se está yendo a Santa Cruz. ¿Cuál es la conclusión? Que se está desarrollando un polo de desarrollo tan grande en Santa Cruz que lo que va a pasar es que va a eclipsar a La Paz totalmente. Estoy ahora haciendo un estudio en toda Latinoamérica sobre cuántas ciudades que no son capital de gobierno tienen un crecimiento exponencial en el PIB. No hay ninguna. Solamente el caso de Brasil, donde Brasilia es una ciudad menor que Sao Paulo, pero es por una decisión política nacional sacarla y hacer una ciudad que sea sede de gobierno. Todas las demás sedes de gobierno no pierden la competitividad como es el caso de Bolivia. Mira el caso Chile, Santiago, Perú, Lima, Ecuador, Quito, y todas, no hay una, no he encontrado hasta ahora ni una. Entonces lo que le está pasando a La Paz puede repercutir que en los próximos 10 a 15 años pierda su facultad de ser una ciudad sede de gobierno. Wow. Entonces el futuro está en juego y nos lo estamos jugando porque no nos hemos puesto de acuerdo en darnos normas claras. Tenemos una alcaldía que hace extremadamente difícil invertir. Tenemos una gobernación que dice que hace 99% de ejecución de su presupuesto, pero ¿en qué? En gasto, no hay inversión. Y lo que hace crecer las economías y saca a la gente de la pobreza es la inversión y el crecimiento. Mira este cuadro de cuántos trabajos genera, por ejemplo, La Paz y Santa Cruz, que esto me llama poderosamente la atención. Un trabajador asalariado en La Paz, ¿esto en cuánto tiempo es esta cifra? Eso es una foto que saca el INE sobre qué cantidad de trabajadores asalariados hay en La Paz. 441.486 en La Paz y 827.000 en Santa Cruz. Santa Cruz está generando muchos más empleos que La Paz. Muchos más empleos. Hoy Santa Cruz ya tiene el doble de población de La Paz y su nivel de crecimiento y de generación de empleo, como puedes ver en el cuadro de arriba. El doble de población trabajadora. Cuidado, tengas problemas después. Exacto. Y además, no te olvides que generan 7 empleos, 7 empleos por cada 10 que se generan. Entonces, el crecimiento de Santa Cruz está asegurado. 7 empleos de cada 10 que se generan entre La Paz y Santa Cruz, se generan en Santa Cruz. Oh, me dolió. ¿No es cierto? Sí, es muy serio, es muy serio. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy muy asombrado, este estudio ha generado mucha polémica, pero después del estudio la alcaldía saca, sí, vamos a hacer un perdonazo para aumentar el padrón. No es esa la solución, hay que hacer un cambio a nuestra forma de administración. No podemos seguir, nuestra administración ahora lo que está haciendo y lo que hay que cambiar es que excluimos a la gente. Estoy ahora trabajando en un dato muy interesante, por ejemplo, que el crédito de vivienda social triplica en Santa Cruz al crédito de vivienda social de La Paz. ¿Por qué la gente de Santa Cruz tiene más acceso al crédito de vivienda social? Porque tienen papeles en orden. El problema de La Paz es que tener vivienda ya es difícil, tener papeles es doblemente difícil, ¿me entiendes? Entonces, no hay un cambio y mientras no haya ese cambio, el futuro de La Paz está en juego. Es así de serio. 10 años le das tú a esto. Sí, en 10 años Santa Cruz se va a volver exponencialmente más grande que La Paz y va a ser el centro de atracción como un hoyo negro, el centro de atracción de la inversión. Nadie va a querer invertir en La Paz. ¿Por qué la gente ya no quisiera estar en La Paz? O sea, ¿es el tema político, es el tema de la burocracia en hacer los trámites? ¿Qué cosa es? ¿Por qué Santa Cruz está creciendo así y La Paz está quedando rezagada? Sí, la dificultad para hacer negocios es lo que ahuyenta la inversión. En La Paz es tan difícil hacer negocios que uno de los ejemplos más, que más gustó era cuántos hoteles internacionales hay en La Paz, internacionales, de 5 estrellas. No hay ni uno, el que había se ha ido. Entonces, en Santa Cruz hay 5 y se está construyendo ahora el Hotel Ibis, ya son 6. Cadenas internacionales. Así como lo ves, todas las centrales se están yendo. Se quieren ir hasta los bancos. Entonces, las centrales de los bancos que han nacido en el occidente, como por ejemplo el Banco Mercantil, hoy tiene su edificio principal, sus mayores construcciones y sus mayores inversiones las están haciendo en Santa Cruz. Los empresarios paceños como Doria Medina compran hoteles en Santa Cruz. Entonces,
la situación, no se dan cuenta lo que está pasando. Yo lo que quiero es quitarle esa venda a la gente en La Paz y nos están robando el futuro. ¿Con qué? A través de un sistema burocrático, burocracia, trámites, dificultades para hacer negocios, dificultades para poder invertir en tu propiedad. Y eso es y para terminar te digo, esto es una violación a tu derecho constitucional. La Constitución es clara, tú tienes derecho a tener un bien y hacer usufructo de él a través de construir en él, darlo en alquiler, en anticrético, lo que quieras. Hoy en La Paz me buscó un general del ejército y me dice, 4 años he tardado en poner cerco a mi terreno porque 4 años te tarda sacar un permiso para sacar un cerco. Es ridículo. Es decir, el nivel de burocracia para hacer inversiones en La Paz ya no es observable, es ridículo. Y mientras eso no pase, La Paz va a estar con el futuro en juego. Muchísimas gracias por estar aquí, Guillermo Promel, de América Economía. ¿Y no está La Paz? Le dejo con esa pregunta. Te invito a un vasito de agua. Muchas gracias. Ahora para finalizar, 11:57 es la hora. Villa Santa, el placer de beber agua. Es de la Cascada, orgullosamente boliviana. A la última pausa en Antes de Mediodía y volvemos enseguida. Ya tenemos 2 muertos. ¿Queremos más muertos? Gracias, amigos. Hasta mañana, 10:10.